Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, nos encomendamos a la Virgen María, la patrona de este canal. Veis que es una maravilla de Virgen y os animo a uniros a esta Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Besito a la Virgen María y un beso a mi Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a cambiar totalmente de tema y voy a deciros una relativa novedad. Yo escribí una novela policíaca que fue publicada en el 2019. La escribí antes de mi conversión, antes del 2012, y la olvidé, la metí en un cajón, etcétera, hasta que un día me dio por mandarla a una editorial, le gustó y la publicó. La presenté aquí en Santiago, bueno, y la presentación tuvo cierto éxito, pero es un divertimento que yo escribí en su momento, que ya explicaré en otro vídeo el porqué de esto, y se me ocurrió, pues si queréis, en cada vídeo voy leyendo un capítulo, porque me dijo un amigo que conocí por este canal que le había intentado pedir a la editorial, no le llegó, etcétera. Bueno, a mí me queda un ejemplar. Le voy a poner un ejemplar. Bueno, un par de ejemplares. Este y otro. Entonces la novela se titula La verdad está en el interior, y si queréis hay un vídeo de presentación que hizo mi hijo que está muy bien, que si queréis podéis ir a Ediciones Atlantis y vais a ver aquí, ¿ves? Ediciones Atlantis, podéis La verdad está en el interior. Y veis este vídeo de presentación, que si yo le doy aquí ahora, como tiene música y esa música tiene su porqué, se va a oír a través de los altavoces, se oye muy mal. Entonces, si queréis ver que dura 2 minutos y pico el vídeo, le dais aquí y perfecto. Entonces, bueno, pues a mí se me ha ocurrido, voy a seguir o no haciendo esto en función de que me lo digáis vosotros. Si os ha gustado el primer capítulo, que lo voy a leer ahora, pues sigo, si no, pues no lo sigo y sigo con lo mío. Esto es una especie de descansillo cuando estamos en el canal, que estamos muy a tope con ciertos temas, etcétera, pues de vez en cuando está bien hacer otra cosa diferente. Este es la novela por el dentro. La primera edición y única en febrero del 2019, y yo lo dedico, veis, este es el título que tiene su porqué, y lo dedico a mi Señor, Él sabe por qué. Esta es la dedicatoria. Esta dedicatoria es ya cuando estaba esto convertido, porque como digo, cuando escribí la novela no tenía fe. Y antes de empezar el capítulo pongo este versículo del Apocalipsis. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros rebosando furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Bueno, pues si queréis empiezo a leer el primer capítulo y a ver qué os parece. Porque, en fin, vosotros sois los jefes en esto, es decir, si os gusta o no. Lo ideal es leerlo, pero ya os digo que me parece, por lo que me ha dicho Alfredo, que no es posible
que la editorial no le manda ningún ejemplar. Por lo tanto, se me ha ocurrido esto. Empezamos, tiene 15 capítulos más un epílogo. Empiezo en este vídeo a leer solamente el primer capítulo. Comienza la novela. El edificio era como otro cualquiera, uno de los muchos que, como jirafas de hormigón armado, estiraban sus cuellos bajo el cielo gris de Manhattan en busca de un poco de aire limpio que respirar. Un tipo se había pasado de listo. El tipo trabajaba en un periódico. Las oficinas del periódico se encontraban en la quinta planta de aquel edificio. Así que allí estaban ellos, Eric y sus hombres. Y mientras sus chicos hacían su trabajo, Eric observaba los ordenadores y meditaba. A Eric le gustaba leer. Uno de sus escritores favoritos era Allan Poe. Simple y genial, se dijo. El tipo listo lo había escondido a la vista de todo el mundo, como en aquel relato. ¿Cómo se llamaba? Daba igual. El caso es que uno de esos ordenadores ocultaba material comprometedor para el gobierno, según le habían explicado sus jefazos. Por eso estaban allí, para destruirlos. Echó un vistazo a su reloj. Conectar los PS, explosionarlos y en un par de minutos a casa, pan comido. Sobre la oscuridad de la sala, recortadas como monigotes de papel, distinguió las siluetas de sus muchachos que se movían con sigilo. A veces Jack se refería a él como el gato con botas, no sólo por su facilidad felina para ver de noche, sino, sobre todo, por las botas moteras que solía utilizar, capaces de romper una puerta blindada de un simple puntapié. Volvió a observar su reloj y frunció el ceño. Por muchas vueltas que le daba, no acababa de entenderlo. ¿Por qué obligarle a utilizar a todo su equipo para una misión tan simple? Por si las cosas se complican, capitán, le habían respondido. Pero, ¿qué complicación podía haber en acceder a la quinta planta de un edificio sin apenas vigilancia? Eso era un trabajo para dos, como mucho. Entonces, ¿por qué esa insistencia en emplear a todos sus hombres? Sabía que las cosas se empeñaban en liarse proporcionalmente al incremento del número de individuos que participaban en una misión. Cuantos menos, mejor. Ese era uno de sus lemas. Pero sus argumentos fueron rechazados. Debía acceder al edificio con todos los miembros de su comando. Y no se hable más, capitán. Alguien se tiró un pedo. Mientras una risita de Pat volaba deprisa hacia él envuelta en un olor nauseabundo, notó cómo el rostro de Res, en cuyo honor habían bautizado sus compañeros a las bombas electromagnéticas como PS, acrónimo de pedos silenciosos, se encendía al rojo vivo, el color de la vergüenza. «No dejas que nos tiremos ni un triste pedo», solían quejarse sus muchachos. Y era verdad. Eric sabía que una misión podría fracasar por algo tan estúpido como tirarse un pedo en el momento más inoportuno. La repelente ley de Murphy también funcionaba con los pedos. Aunque reconocía que en una misión tan sencilla como esa, y con la cantidad enorme de decibelios procedentes del tráfico del centro de Manhattan, hasta un solo de batería de Phil Collins, de quien Res era su mayor fan, le hubiera parecido en esos momentos lo más normal del mundo. Por eso lo dejó pasar, y mientras observaba cómo el rostro de Res se apagaba poco a poco como un pitillo agonizante, Eric encendió su walkie con una sonrisa colgada todavía de sus labios finos, como cortados de un navajazo rápido. «¿Cómo va todo, Tom?» «Tan tranquilo como mi cipote, capitán, y a ver si la espabilan ahí arriba, que a este paso acabaré besando a la bella durmiente». Eric aumentó su sonrisa.
le gustaba el sentido del humor de Tom. Esta vez le había tocado hacer el papel de del mariquita, como denominaban al miembro del comando que les protegía el culo. Recordó con qué facilidad había inutilizado Tom al vigilante de la planta baja. 2 o 3 fiches aplicados con la profesionalidad de una experta peluquera, del bote de spray con olor a colonia barata que siempre llevaba consigo, y el pobre hombre no tardó en acurrucarse como un niño de teta en los brazos protectores de Morfeo. Después, mientras se dirigían hacia las escaleras que les llevaría hasta la 5ª planta de aquel desierto edificio, Tom, mostrando el frasco al resto del grupo y mirándoles con esa cara de niño travieso que ponía a veces, les había preguntado: ¿a alguien le huele el aliento? Y Jack, cuyo rostro parecía un moai contemplando impávido el horizonte de su pena infinita, ante la sorpresa de todos, había aceptado el reto aplicándose un par de fiches a sus sobacos con el duerme vigilantes de Tom. Jack era así, cara de palo y alma de payaso triste. A veces, cuando nadie lo esperaba, Jack, el serio del grupo, sorprendía a todos con alguna que otra broma. Tal vez con ello intentase olvidar. Pero Eric sabía que eso era imposible. Jack nunca podría olvidar. «Todo listo, capitán», anunció Pat en un susurro. La voz de Pat le pilló por sorpresa. Nunca se acostumbraba a ella. Era como si hablase con la boca llena de perdigones. Un perdigón, una palabra. Cuando Pat hablaba, las personas que tenía delante instintivamente agachaban la cabeza. Eric asintió y se disponía a dar la orden de activación de los PS cuando de pronto Jack le llamó por su nombre, y eso le extrañó. Observó de reojo a Res y a Pat. Sabía que estaban esperando su reacción. Por muy amigo que fuera de Jack, allí era capitán para todos, incluso para Jack. Los favoritismos podían acarrear problemas de celos. Por eso, tras un instante de duda, se giró para llamar a capítulo a su mejor amigo, pero una luz que no debería estar allí le sorprendió todavía más que haber escuchado su nombre de pila. Al fondo de la sala, una pantalla de ordenador iluminaba el rostro de Jack, con una claridad que parecía surgir de lo más profundo del Averno. Por un momento Eric permaneció hipnotizado contemplando aquella luz intrusa sin dar crédito a sus ojos. Jack se había atrevido a encender un ordenador. Lo que su amigo había hecho se encontraba en el 3er lugar del catálogo de cosas que un soldado no debe hacer cuando se encuentra en una habitación a oscuras con ventanas que dan al exterior. Inmediatamente después de no encender una radiante y luminosa hoguera y de no fumar un apetecible y tranquilizador pitillo, podía leerse: no encender un maldito ordenador cuando hay la más mínima posibilidad de que la maldita luz del monitor pueda llegar a la calle a través de las ventanas, gilipollas. Hasta el más imbécil de los novatos sabía que aunque uno se encuentre en un lugar tan iluminado como Manhattan, y aunque en esos momentos la luna estuviera tan llena que semejaba un cuenco a rebosar de leche recién ordeñada, nunca, nunca, nunca debería encenderse una maldita pantalla de ordenador cuando en el recinto existen malditas ventanas sin malditas cortinas ni malditas persianas. Pero Jack lo había hecho. Y Jack no era un maldito imbécil. De eso Eric estaba completamente seguro. Además, ¿qué hacía Jack fisgoneando en un ordenador? Hasta el más subnormal de los reclutas sabía que se freiría en el infierno de los idiotas si se inmiscuía en los asuntos secretos del Estado. Hasta el más inútil de ellos sabía que la excesiva curiosidad
estaba castigada con la expulsión de las fuerzas especiales. La curiosidad mata al gato. Ese era otro de los lemas de Eric. Y sus lemas eran sagrados. Ellos no fisgoneaban. Ellos solo eliminaban pruebas. Bueno, y de vez en cuando enviaban a alguien al país de los sueños, como acababa de hacer Tom con su bella durmiente. No metáis las narices donde os la puedan machacar, solía aconsejarles a sus muchachos. Por eso, al llegar junto a Jack, su primera intención fue la de aplastarle la suya de un mamporro, pero no lo hizo por la sencilla razón de que Jack volvió a susurrar su nombre. Y esta vez a Eric, a pesar de que su amigo estaba al otro lado de la pantalla del ordenador, su voz le sonó como si llegase desde el más profundo de los abismos. Eric conocía de memoria el rostro de Jack, pero a la luz reflejada del monitor, lo que vio fue un rostro desconocido, un rostro torturado por algo que sus ojos azules miraban fijamente. En aquellos ojos, Eric contempló una mirada que ya había visto antes una vez, cuando la hija de Jack había muerto con apenas 6 añitos. Entonces Eric había acudido enseguida. Eran vecinos. Al llegar junto a su amigo lo encontró con la niña en brazos, acunándola con un balanceo mecánico y contemplando fijamente la cicatriz de sangre y restos de neumático que, como una firma cruel del destino, acababa de estamparse sobre el pavimento de la calle. «¡Hijos de puta!», exclamó Jack con una mueca de asco. «¡Hijos de puta!», repitió con apenas un hilo de voz. Eric dio un respingo. Aquellos insultos le arrancaron de pronto del infierno en que se había detenido mientras se zambullía en aquella mirada del pasado. Una mirada en la que nuevas nubes grises se unían a las que ya teñían los ojos de su amigo desde la muerte de su hija. A Eric le sacaban de quicio los tacos y las palabrotas. Era otra de sus manías, otro de sus lemas. «Ni siquiera nos dejas decir un taco de vez en cuando, joder», se quejaban sus chicos. Pero a Jack no había que ordenárselo. Desde que lo conocía, nunca le había escuchado un solo taco. Ni siquiera viendo los partidos de la NBA, excepto aquella tarde, cuando, después de permanecer 1 hora sentado en el bordillo, acunando a su hija en silencio, sin que nadie fuese capaz de quitársela de los brazos, de repente había gritado con todas sus fuerzas: «¡Maldito hijo de puta!». Luego entregó la niña a su madre, quien la recibió en su seno como una sonámbula. Al día siguiente, antes del entierro, Kayla, la mujer de Jack, desapareció para siempre. Ahora, 10 años después, Eric volvía a oír aquel idéntico insulto de boca de su amigo. Despacio rodeó la mesa hasta colocarse a su espalda y entonces las vio. Tras unos segundos eternos, el rostro de Eric reaccionó. Tras unos segundos dolorosos, sus lágrimas quisieron averiguar qué era aquello que atormentaba a su dueño. Tras unos segundos infernales, llenados con un silencio atroz, Eric, en un susurro apenas audible, solo pudo exclamar al fin: «Dios mío». Bueno, hasta aquí el primer capítulo de la novela La verdad está en el interior. Si queréis que continúe, pues continuaré en otro vídeo. Si no queréis que no continúe, pues no continúo. Porque la novela tiene 15 capítulos, mi intención es hacer un capítulo por vídeo, intercalándole entre otros vídeos, que es la materia clave de este canal. Así que, sin más,
bueno, solamente recordaros un poco lo que habéis leído. Habéis leído que un grupo de soldados especiales ha entrado a un edificio de Manhattan con una misión, de destruir unos ordenadores, ¿de acuerdo? Pero el jefe del comando es Eric. Los otros miembros del comando son Tom, que se cargó al vigilante de abajo, lo durmió, con un freeze de estos, duerme vigilantes. Los otros miembros son Res, que es el que se tiró un pedo, no debería habérselo tirado, y Jack, que es el que le llama, porque está asombrado delante de un ordenador, y Eric, el jefe, pues se acerca al ordenador y ve, pues no sabemos lo que ve, pero realmente es el que le hace exclamar al final del capítulo: Dios mío. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de La verdad está en el interior. Lo insisto, voy a hacer lo que vosotros me digáis. ¿Que no os gusta? Pues nada, se queda ahí, guardada, y nada más. ¿Que os gusta? Pues leo el siguiente capítulo, que van apareciendo nuevos personajes, faltan 2 protagonistas, pero esto, como se hacía antiguamente con las novelas, en el siglo XIX, pues se publicaban por fascículos, y yo lo voy publicando aquí en mi canal por fascículos, pero vosotros sois los jefes y os voy a hacer caso sin que sirva de precedente. Así que, mientras tanto, pues como siempre, suscribiros, el canal, esto que sea conocido, etcétera, etcétera. Mientras tanto, que Dios os bendiga.